Amigos del canal del Congreso, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa especial sobre el bicentenario de la muerte de Mariano Melgar. Y en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta la ciudad de Arequipa, donde vamos a conversar con el historiador Juan Guillermo Carpio Muñoz, quien ha tenido la amabilidad de recibirnos en su casa y con quien vamos a conversar sobre la vida y obra de este insigne personaje. Muchísimas gracias, Juan Guillermo, por esta deferencia. Encantado de conversar contigo, Jorge, a tu disposición. Quería empezar con el lado, si podemos decirle, patriótico de Mariano Melgar, la figura que en medio de su juventud decide enrolarse en un ejército indígena, un ejército que era sabido en ese momento, quizás no tenía las mejores condiciones para ganar, que venía con todo en contra, pero aún así Melgar renuncia a su poesía, a su academia, renuncia a sus conocimientos para convertirse en uno más, en un soldado más para libertar nuestro país. Sí, efectivamente. Mariano Melgar tenemos que considerar que fue un precursor y un patriota, arrancando por su formación ideológica. Y en realidad debiera tenerse en cuenta que el seminario de San Jerónimo fue regentado por el obispo de Arequipa, don Pedro José Chávez de la Rosa, que le hizo una reforma total al seminario. Inclusive él trajo su biblioteca personal de Cádiz, la trae y la dona al seminario. Y con la biblioteca de Pedro José Chávez de la Rosa y la reforma que hace en el seminario, llegan las ideas modernísimas al Perú y a Arequipa. Llegan las ideas de los enciclopedistas franceses, recién, inclusive en su idioma original. Y entonces es por eso que el seminario de San Jerónimo se convierte en un semillero de precursores y de los políticos del primer tiempo. Estamos hablando de Mariano Melgar, Mariano José de Arce, José María Corbacho, Francisco José de Cela y Luna Pizarro, etcétera, que van a tener papel descollante en la independencia y en los primeros tiempos de la República. Bueno, Melgar, que fue bibliotecario del seminario, que fue un devoto del estudio y la lectura, que supo idiomas, supo italiano, latín, inglés y francés. Es posible que y es de hecho seguro, de que él se empapó en la biblioteca de Pedro José Chávez de la Rosa y del seminario y leyó a los enciclopedistas, como seguramente también Corbacho, etcétera. Entonces, el fervor patriótico de Melgar era muy antiguo en él, tal vez desde que entra a los 17 años al seminario, y era compartido por otros, sobre todo su gran amigo José María Corbacho, con los que tenían una tertulia literaria, que era una especie de cenáculo que ponía el biombo de tertulia literaria para hacer en realidad una confabulación de patriotas, es decir, comenzaban a compartir las ideas que habían llegado del enciclopedismo francés y las noticias del mundo de la época, que también se produjo la independencia de los Estados Unidos, se produce la Revolución Francesa, se produce la invasión de España por los franceses, se da la Constitución de Cádiz, es decir, era una época turbulenta desde el punto de vista ideológico y político en el mundo y en América. ¿Crees que ese fervor patriótico de Melgar entonces pudo empezar a gestarse en la biblioteca del seminario y se fortalece en las tertulias, en camaradería con sus contemporáneos, efectivamente, las ideas revolucionarias que ya estaban en vigencia en el resto del mundo? Efectivamente, cuando se hace a partir de la revolución, de la Constitución de Cádiz de 1812, que establece varias cosas que son pioneras para América. En primer lugar, suprime los tributos indígenas. En segundo lugar, manda de que por voto popular se elijan los ayuntamientos de España y de América, por voto popular, o sea, y cuando se elige por primera vez al alcalde del Ayuntamiento de Arequipa, hoy municipalidad, aquí en Arequipa, se elige con el voto popular. Melgar hace su célebre poema: ya llegó el dulce momento en que es feliz Arequipa, y en mi pueblo se disipa el despotismo feroz.
Ya se puede a boca llena gritar que la patria viva, que la libertad reciba, que viva nuestra nación. Estamos hablando de 9 años antes de la declaratoria de la independencia por San Martín en Lima, y de por lo menos 12 años antes de la batalla de Ayacucho, que es la que sella la independencia nacional. Entonces, su calidad de precursor es realmente por informado y por su sensibilidad que le permitió ver en futuro. Melgar es una apuesta al futuro, por eso creyó y luchó por la independencia nacional. Y eso habría que rescatar en los mismos jóvenes de hoy, que deben ver en ejemplo a Melgar. Una juventud que no sueña en el futuro, que no sueña con un futuro mejor, no es juventud. Y Melgar no renunció a esa condición. Hay otro factor que quizás también pesó a la hora de tomar esa decisión dramática de unirse a la revolución, y es el contacto que tuvo durante su estancia en Majes con los indígenas, a los cuales vio maltratados en su trabajo, ¿no? Que eran realmente abusados por sus patrones, y que podría haber despertado en Melgar, como señala Aurelio Milo Quesada en la biografía, también ese deseo libertario de cambiar la realidad del país entonces. Mira, yo te puedo decir que el contacto de Melgar con los indígenas fue cotidiano, casi como el contacto tuyo con el mar por haber nacido en Marcona. ¿Por qué? Porque Melgar nace en lo que fue la calle Santa Teresa y hoy es la calle Melgar, que estaba casi en las afueras de la Arequipa de esa época, y que era cortada la calle Santa Teresa por la calle hoy San Pedro, y que en ese tiempo se denominaba la calle de Puno, porque era la calle por la que entraban y salían todos nuestros compatriotas que venían de Puno y de Cusco, entraban por ahí. Entonces, todo el barrio de Melgar, y ojo, el padre Melgar tuvo una panadería donde nació Melgar y vivió Melgar, alrededor de la calle de Santa Teresa y la calle de Puno y la plazuela de San Antonio, etcétera, era llena de tambos, donde venían los arrieros de las alturas en arrieros de llamas, trayendo los productos del altiplano aquí, y eran una serie de tiendecitas y de tambos. Entonces el niño Melgar, jugando desde muy tierno en la panadería de su padre, miraba a los indios era su paisaje cotidiano. O sea, el conocimiento de Melgar acerca de los indios es de muy antiguo. 1, 2, el padre Melgar tenía una pequeña chacrita en Porongoche, a la que la familia viajaba y Melgar también iba. Oportunidad en que Melgar allí conocía a los mestizos arequipeños. En ese tiempo se llamaba indios también en general a los mestizos, pero ya el mestizaje había avanzado. Ya podríamos decir que a golpe de 1790 que nace Melgar, ya el mestizaje arequipeño adopta una personalidad propia. Ya se puede hablar del mestizaje cultural arequipeño. Entonces Melgar, al ir a las chacras de Porongoche desde muy niño, también tuvo contacto con los chacareros mestizos arequipeños que hoy llamamos loncos. Entonces el conocimiento del Melgar y la cercanía a los indios fue de muy antiguo, y seguramente su sensibilidad humana hacía ver con, podríamos decir, preocupación de la forma en que se los maltrataba, y él, al contrario, trató de defenderlos, como después conversaríamos. Era común en esa época que un joven de las características de Melgar, que ya había estudiado en la universidad, que tenía formación académica, se uniese a la revolución, ¿o era algo particular? Algo particular. En realidad, cuando sucede la revolución de los hermanos Angulo en Cusco, en 1814, y llegan las noticias a Arequipa, Arequipa, como todos los pueblos del Perú y todas las familias del Perú entonces, se comienzan a dividir en partidarios de la independencia y enemigos de la independencia, y partidarios del que sigue el dominio realista. Aquí en Arequipa la mayoría estuvo a favor del dominio realista, y una minoría nada más soñaba con la independencia del Perú. Entonces, ¿esa era una minoría criolla, una minoría mestiza?
Sí, una minoría variopinta. Variopinta, pero fundamentalmente criolla y mestiza, y sobre todo juvenil. Era la nueva idea, los nuevos aires. Si se ha independizado Estados Unidos, ¿por qué diablos nosotros seguimos bajo el yugo español? Si en Francia se ha proclamado la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿qué pasa acá? Nosotros no somos iguales. Entonces la gente más ilustrada y jóvenes comienzan a soñar con la independencia del Perú. Ahora, una vez que Melgar ya se convierte en auditor de guerra en la revolución de Mateo Pumacahua, llega el momento en el cual tiene que enfrentarse al enemigo, esta batalla de Humachiri histórica, donde finalmente pierde esta facción levantista y Mariano Melgar pierde la vida, fusilado en la madrugada del 12 de marzo, de 1815. Hay muchas versiones, sus biógrafos hablan de algunos hechos en estas horas previas a su muerte. Uno de los más conocidos quizás es lo que dice Melgar cuando quisieron vendarle los ojos. Él dice, véndenselos ustedes, porque no ven que en 10 años este país será libre. Eso habla muy bien, ¿no?, de un Melgar que tenía claro que pasase lo que pasase, la revolución no iba a parar. Efectivamente. Es más, Melgar habría que situar a Melgar en el contexto no solo de lo que ideológicamente se formó, su formación ideológica, sino también en el contexto de lo que vivió, que ya hemos hablado, ese contacto con los indios, con los mestizos y demás, que lo lleva a él justamente a, en la época de Melgar, los indios eran maltratados, eran tratados prácticamente no como animales, como salvajes. Existe, que sería muy largo referir, un coetáneo de Melgar, un cura canario, don Antonio Pereira y Ruiz, que fue secretario y, sacristán mayor de la Catedral de Arequipa, entre 1810 y 1816, justo los años en que Melgar era seminarista y catedrático en el seminario. Pues bien, él, por ejemplo, hace una referencia a la referencia dominante en la Arequipa de ese tiempo y la de Antonio Pereira y Ruiz, en que los indios eran pues seres inferiores, que no tenían ninguna cultura, eran unos salvajes y que eran detestables. Ese era lo dominante. Melgar, en cambio, no. Melgar no solo ideológicamente defendió a los indios, sino en su vida y en su obra. ¿Qué cosa hace? Melgar tuvo oído para escuchar las canciones tristes de los indios comarcanos, como se les llamaba, los mestizos arequipeños. Es decir, él no los consideraba seres inferiores, y tan los consideraba que los tenía como sujetos creadores de belleza, como él, como poeta. Entonces escuchó sus canciones y les rindió el mejor homenaje en hacer él mismo sus poemas, sus yarabíes, a la manera de ellos. Es decir, qué mejor homenaje. Eso hace que José Carlos Mariátegui, con propiedad, llame que a Melgar como el primer momento peruano de la historia de la literatura nuestra. Y yo lo ubico como el primer momento de la música popular, porque nadie tuvo la sensibilidad para pensar que los indios de su época tenían calidades humanas para crear belleza. Justamente de esta dimensión de Melgar, la dimensión de su obra literaria, de su obra poética, de su obra musical, quiero que sigamos conversando, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y seguimos en este programa especial aquí en el canal del Congreso por el bicentenario de la muerte de Mariano Melgar. No se vayan, ya volvemos. Una familia como la tuya, llena de mucho amor, una alegría como ninguna, gracias a la adopción. Es una decisión, es mucho amor, es corazón, es la adopción.
Adopción, una decisión llena de amor. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, progreso para todos. Continuamos en nuestro programa especial por el bicentenario de la muerte de Mariano Melgar y seguimos conversando con el historiador Juan Guillermo Carpio Muñoz aquí en su casa en la ciudad de Arequipa. Juan Guillermo, la otra dimensión de Melgar, la del Melgar poeta, que quizás es la más conocida, la que más se ha inculcado a las generaciones pasadas y que persiste por esta historia trágica de un amor no resuelto, su amor por Silvia, que ha marcado también un hito en la literatura peruana. En principio Melgar no tuvo la suerte de ver publicados sus poemas en un libro. O sea, todas las publicaciones de los poemas de Melgar son posteriores a su partida. Y es por eso que no se tiene certeza cuántas obras escribiría, cuántos poemas escribiría. Es más, ya en vida de Melgar, en forma manuscrita, circulaban en la ciudad poemas de Melgar. Y en muerte circulaban muchos más. Y le atribuían muchos otros más, que no eran de Melgar y se puede demostrar. ¿Por qué? Porque Melgar se convirtió en una leyenda. Entonces, es más, la poesía, la mejor compilación y publicación de las poesías de Melgar las hizo la Academia Peruana de la Lengua en 1971. Es una edición importante. Bueno, las clasificaron los académicos peruanos en varios rubros, ¿no? Poesía patriótica, poesía amorosa, octavas, qué sé yo, fábulas y demás. Pero, ¿qué podríamos decir sobre los poemas de Melgar? En primer lugar, que no los conocemos todos. Es más, hay el testimonio de una hermana de Melgar quemó los papeles de Melgar cuando Melgar era perseguido, cuando podía ser comprometido su existencia justamente por su calidad de precursor, ¿correcto? Entonces, es presumible que en esos papeles que quemó la hermana de Melgar se hayan ido muchas poesías patrióticas y políticas, digamos, de ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que conocemos como poesía patriótica de Melgar es un número muy pequeño en comparación de su poesía amorosa, pero tal vez por esa razón. Porque se destruyó para salvar algunas vidas. Para salvar algunas vidas. Entonces, eso por una parte. Ahora, por otra parte, la poesía de Melgar ha recibido opiniones inclusive adversas de Menéndez y Pelayo, de José de la Riva Agüero. Opiniones muy, ¿cómo podríamos decir?, extremas en el sentido y despectivas con respecto a Melgar. En el caso de Menéndez Pelayo tal vez le funcionó el corazoncito español frente a alguien que había luchado precisamente contra los españoles. Y en el caso de Riva Agüero, ese dejo aristocrático de que es un poeta menor, ¿no? En realidad, sin darse cuenta que la poesía que se conoce en Melgar no fue sistemática. De repente muchas de las poesías que se conocen de Melgar él las hubiera eliminado si es que hubiera tenido que publicar en un libro, porque eran de su edad de piedra, es decir, cuando él comenzaba a escribir. Y se nota, hay algunos poemas en tono menor porque estaba puliéndose recién. Pero hay otras joyas. Realmente llegó a ser un gran poeta y tiene o sea, la calidad de los poemas de Melgar es muy variada. Hay una de que se nota poca destreza en hacerlos y otros versos muy buenos. Pero hacen mal en fijarse, uno, en las formas que cultivó, en la temática que cultivó, en el estilo de su propia escritura, cuando lo principal de Melgar es su originalidad. Justamente lo que hablábamos antes, él comienza a hacer yarabíes, es decir, a hacer canciones, a escribir poemas a la manera de los mestizos y de los indios comarcanos que él conoció.
Y eso justamente lo hace hacer mientras los literatos de su época, los poetas de su época, de acá de Arequipa o de Lima, trataban de imitar a los europeos. Mariano Melgar tuvo la sensibilidad para escuchar a los de acá, a nuestras culturas ancestrales. Y si él toma el yarabí, que viene del jarawi desde épocas prehispánicas, etcétera, ¿qué cosa está haciendo? Entronca la poética de nuestras culturas ancestrales con la poética universal, con la poética occidental. Y esa importancia, como poeta, nadie le podrá regatear. Es más, también es un pionero en cuanto al romanticismo. El romanticismo literario y el romanticismo poético todavía no existía en el mundo. Lo que existía era el romanticismo musical, que nace con sus contemporáneos Beethoven, Mendelssohn y qué sé yo, ¿correcto? En cambio, Melgar, en su poesía amorosa, inaugura el romanticismo en el Perú y posiblemente en América y en el idioma español. Es precursor del romanticismo que décadas después se va a dar. Los primeros años del siglo XIX, entonces, cuando Melgar escribía sus versos, estaba iniciando el romanticismo en el Perú. Efectivamente. Y en América Latina. Así es. Y entroncando la poética ancestral andina con la poética occidental. Entonces podemos hablar de un revolucionario no solo con las armas, sino con la pluma. Por supuesto, por supuesto. Y eso hay que subrayar en el caso de Melgar. Ahora, hemos hablado de dos dimensiones de Melgar. La primera, el lado patriótico que lo lleva a defender a su país, a buscar la independencia del Perú. Y la segunda dimensión, por supuesto, la de la poesía, la lírica. Pero hay una nueva dimensión, o otra dimensión, Juan Guillermo, que quizás no se ha tocado mucho cuando se habla de Mariano Melgar, ¿correcto? Sí, efectivamente. Es tal el volumen tan grande de su poesía amorosa, y es tan grande la leyenda que se ha creado del amante no correspondido y Silvia y demás, que han tapado algunos aspectos de Melgar, que felizmente, por ejemplo, en trabajos como el de Miró Quesada, se ha puesto de relieve el aspecto patriótico de Melgar, pero yo estoy poniendo en relieve el aspecto de pionero de Melgar en su lucha contra el racismo. Sabemos que la lucha contra el racismo, que es una moda, podemos decir entre comillas, reciente, de hace medio siglo, que hoy la FIFA en todos los estadios está luchando contra el racismo, recién, el siglo XXI. Bueno, la lucha contra el racismo en el mundo seguramente es muy antigua, pero casi no se conoce, sino a partir de los luchadores norteamericanos, Martin Luther King, Rosa Parks, etcétera, o Malcolm X, y su lucha contra la discriminación contra los negros, que eso data ¿qué? De 1950, 60, 70. La Convención de lucha contra toda forma de racismo de las Naciones Unidas es de la década del 60 del siglo pasado, del 64, 65. Bueno, Melgar, 150 años antes, nos da la lección a los peruanos de que no debemos discriminar al indio, que el indio es como nosotros, tan patriota, tan peruano y tan humano como nosotros. Y esa lección que nos da Melgar lo hace desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista de su poética. Tuvo oído para escuchar a los indios de su época y creerlos creadores de belleza como que lo son. Y en tercer lugar, algo que tú mencionaste al empezar la entrevista, que se enroló el ejército que viene del Cusco aquí, dirigido por Mateo Pumacahua, un cacique indio, y ¿cómo se llama? Vicente Angulo, estaba integrado, se dice, algunos casos por unos 5.000 indios, utilizando la calificación de la época, 5.000 a 10.000 indios. La mayoría contundente, el 98% de ese ejército era de indios, y a él se integró Melgar. Estas tres cosas nos demuestran el carácter de pionero de Melgar en la lucha contra el racismo, contra la discriminación a los indios y la discriminación de los negros. El que los peruanos nos tratemos de igual a igual. Lección que 200 años después de Melgar no la hemos aprendido en el Perú, porque en el Perú de hoy, ¿cuánto de racismo existe todavía?
Un pionero realmente en tantos ámbitos, y a sus cortos 24 años se convirtió en un ícono para las futuras generaciones. ¿Cómo crees que la figura de Melgar deba ser o deba empezar a ser recordada a partir de este bicentenario en adelante? Bueno, sobre todo yo creo que desde hace un año vengo postulando de que el conmemorar el sacrificio patriótico de Melgar debe ser sobre todo un mensaje para nuestra juventud. ¿Por qué? Porque Melgar fue joven, solo en 24 años de vida hizo todo lo que hizo y dejó una estela, este joven, que 200 años después estamos hablando de él, preocupándonos de él y aplaudiéndolo. Un ejemplo, pero un ejemplo además para nuestros jóvenes en que se hizo así solo. Su familia era modesta. El padre tenía una pequeña panadería y una chacrita en Porongoche y tenía 20 hijos. 11 en la madre de Melgar, su esposa, y 9 de un compromiso anterior. 20 hijos que mantener con una panadería y una pequeña chacrita. Su familia era modesta. Melgar fue consciente desde muy niño de que tenía habilidad, tenía inteligencia, y esa inteligencia no la desperdició, estudió día a día. Hay un poema, en su carta a Silvia hay una parte, dice que su propósito, el único propósito de su vida es, si posible fuera, aprender todas las ciencias. Y esa no es una declaración poética simplemente. Melgar estudió 10 años en el convento de San Francisco de Arequipa y 5 años después en el seminario San Jerónimo. Pues bien, ahí estudió matemáticas, trigonometría, física, filosofía, teología, vida de los santos, etcétera, etcétera. Eso le enseñaron en las aulas. Pero Melgar, por su cuenta, aprendió inglés, italiano, latín, francés, taquigrafía. Es posible que sea el primer taquígrafo del Perú. Taquigrafía, aprendió taquigrafía, aprendió dibujo, aprendió música, aprendió, es decir, realmente los 24 años aprendió como si hubiera vivido 80, por su entrega al estudio, su entrega y ese es un ejemplo para nuestros jóvenes. Él se hizo a sí mismo a punta de estudiar, de quemarse las pestañas, de leer, de ser cada día mejor, y ese debe ser uno de los ejemplos claves. Pero además nos enseña Melgar también a amar la libertad. Y amar la libertad no solo porque buscó la independencia y ofrendó su vida porque nosotros seamos libres, sino él en lo personal. El padre desde niño quiso que fuera clérigo. ¿Por qué? Porque los clérigos en ese tiempo gozaban de muy buena situación económica. Y también, para hablar también a favor del padre, vio que el chico tenía cualidades para estudiar y en Arequipa no había universidad, no había estudios superiores. Entonces, quien quería prepararse tenía que entrar al seminario. Y es por eso que Melgar entra al seminario. Yo no creo que tuvo vocación sacerdotal. Era más bien vocación académica. Así es. Él entra para estudiar más, para saber más, porque sabía que no podía estudiar en otro sitio aquí. Él entra al seminario para estudiar más. Correcto. No, entonces es un ejemplo de amor al estudio, de amor a hacerse a sí mismo, no depender ni del padre, ni de herencias, ni de cosas por el estilo, sino de él mismo. Amar a la libertad de su patria, de su pueblo, pero amar también a su libertad personal. Él decidió contra el padre el no ser clérigo. Y por supuesto tenemos ahí que ver dos grandes crisis que tuvo que tener existenciales Melgar. Una primera, de dejar el hábito de seminarista. En la religiosísima Arequipa de ese tiempo era casi como declararse diablo, ¿no? Y con su familia, con sus vecinos, con toda la ciudad. Y él lo hizo en ejercicio de su libertad personal. ¿Y el segundo? El enrolarse, en soñar a la patria, enrolarse en un ejército indio cuando la mayoría de Arequipa estaba en contra.
Realmente un personaje extraordinario y el que por supuesto vale la pena que recordemos no solo en este bicentenario, sino a lo largo de nuestra historia como país. Juan Guillermo, ha sido un placer poder compartir contigo estos momentos en nuestro programa especial del canal del Congreso. Muchísimas gracias por darnos un poco más de tus conocimientos. Encantado, Jorge, siempre conversar contigo. Un placer conversar contigo y muchas gracias a nuestros televidentes del canal del Congreso por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa especial por el bicentenario de la muerte de Mariano Melgar. Yo soy Jorge Álvarez, hasta una próxima oportunidad.